Isaías capítulo 40 nos toca el día de hoy, pero antes de estudiarlo vamos a hacer una pequeña oración, pidiendo la dirección del Señor. Señor, queremos ponernos a tus pies para recibir de tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad de ti, la necesidad de dirección que tenemos y la necesidad de entendimiento, de conocimiento, pero no intelectual, sino de conocimiento de ti en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú te revelas a través de tu palabra y queremos, Señor, que esta noche podamos tener un mayor conocimiento de ti a través de ella, Señor, y que podamos tener dirección para nuestras vidas, que podamos aplicar tus principios a nuestra vida diaria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 40. Como hemos estado viendo en los últimos 4 capítulos, desde el capítulo 36 hasta el 39, Isaías ha hecho una especie de intermedio en un libro más bien profético para hablarnos de historia, de la historia del rey Ezequías y particularmente en lo que toca a la invasión a Siria hecha por Senaquerib. Y hemos dejado la historia en un momento realmente triste, me parece a mí, porque el profeta Isaías va donde Ezequías y de una manera muy clara le dice, le profetiza que los babilonios van a llegar en algún momento y van a conquistar la nación de Judá y se van a llevar gente cautiva y particularmente le dice a tus descendientes. Y ahí hemos dejado el libro de Isaías la semana pasada. Entonces va a acabar este intermedio de carácter histórico y vuelve la profecía. Pero Dios, que es misericordioso, pero Dios que es amoroso, va a comenzar o recomenzar este estilo profético que es predominante en el libro de Isaías con consuelo. Nos va a consolar. Nos ha dejado en un momento de una profecía que parece una sentencia, pero nos va a traer al consuelo. Y por eso es que los primeros 2 versículos que podemos leer, los del capítulo 40, dice, leyendo la Reina Valera contemporánea, como siempre, el Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. En estos 2 versículos que acabamos de leer, la profecía que Isaías da por encargo del Señor, porque el Dios de ustedes dice, esto es lo que Dios les quiere decir, consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Esta repetición es como de ciertos digo en el Nuevo Testamento, hay una reafirmación, un énfasis, quiere que haya consuelo, es un consuelo que se pone en el futuro. O sea, imagínense que lo que Isaías le dijo a Ezequías era el futuro. Era el futuro. En el futuro va a pasar eso por algo que has hecho ahora de manera, imprudente. Y sabemos por lo que hemos estudiado la semana pasada, respondiendo a un acto de soberbia. Le has mostrado todas las riquezas, le has abierto la puerta a los babilonios y ellos van a regresar. Sabemos por el libro de Jeremías y por lo que se dice en los libros históricos que en realidad ese hecho que ocurrió con Ezequías es, digamos, parte de la trama, pero el argumento que está detrás es que el pecado terrible del hijo de Ezequías llamado Manasés, la terrible idolatría a la que llevó al pueblo de Judá, es lo que produce la condena de la invasión babilónica y también el destierro, el cautiverio por 70 años. Eso está explicado en Jeremías capítulo 15. Pero lo que está haciendo ahora es ponerse en el futuro de ese futuro. O sea, más futuro, más adelante del cautiverio. Porque le está diciendo, háblenle al corazón de mi pueblo, al corazón de Jerusalén. Díganle a gritos, a voz en cuello, a voces, no como un susurro. Díganlo fuerte, que ya se ha cumplido su tiempo y se está poniendo en un futuro. Se está poniendo en el futuro cuando esos 70 años acaben.
que su pecado ya ha sido perdonado, que ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Sin duda, el doble por todos sus pecados es una expresión, digamos, figurativa que da cuenta de la magnitud del castigo. Pero también es cierto que Isaías, en el capítulo 51, versículo 19, menciona castigos dobles con relación a la cautividad babilónica. Dice, 2 cosas te han acontecido. Dice, 2 cosas, doble. Violencia y destrucción. ¿Quién te consolará? Hambre y espada. ¿Quién te compadecerá? Pero Dios consuela, Dios se compadece y le da un mensaje de aliento al corazón de Jerusalén, a mi pueblo. Pero es curioso, cuando Isaías escribe estas 2 profecías, o sea, la que hemos visto la semana pasada y esta, ninguna de las 2 cosas han sucedido. O sea, no ha sucedido ni el cautiverio ni el regreso. Pero el Señor dice, su tiempo se ha cumplido, su pecado ha sido perdonado, como algo que ya hubiera ocurrido. Y lo hace porque generalmente Dios, cuando plantea sus promesas, y especialmente estas promesas de carácter positivo, lo hace en tiempo presente o en tiempo pasado, como algo que ya hubiera ocurrido, para revelar la certidumbre y la convicción y la certeza que debemos tener en las promesas de Dios. Recordemos que eso mismo hace Pablo en Romanos 8:30, cuando dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nosotros sabemos que si bien hemos sido justificados en el Señor, si lo hemos recibido, aún no hemos sido glorificados. Eso va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, Pablo habla en tiempo pasado. A los que justificó, a esto también glorificó. Y por eso el Señor, cuando consuela, dice, el tiempo se ha cumplido, el pecado ha sido perdonado. Sin embargo, aún no se han ido al cautiverio, menos han regresado. Y eso forma parte de lo que Dios nos quiere comunicar. Mis promesas son verdad y parte de nuestra confianza es que para Dios es como si ya hubieran ocurrido. En ese sentido, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿No es cierto? Pero el mensaje de Dios aquí en Isaías 40 no concluye en este llamado general de consuelo. Empieza ahí más bien. Lo que va a hacer en los siguientes 9 versículos el Señor es detallar cómo se cumplirá esta promesa de consuelo, esta promesa de perdón, esta promesa de perdón de pecados, esta promesa de que ya se ha cumplido el castigo, ya es hora del perdón. Pero no nos va a detallar en el sentido de los hechos que van a ocurrir. No estoy diciendo que es una profecía que nos va a contar ahora en los siguientes versículos cuál es la trama histórica a través de la cual se va a cumplir la profecía, sino nos va a hablar del proceso espiritual que está involucrado. Y eso nos va a hablar en los siguientes nuevos versículos, pero lo interesante de estos siguientes 9 versículos, para decirlo mejor, es que va a manejar 3 planos temporales permanentemente. Es una profecía que va a manejar 3 planos temporales. Recuerden ustedes que las profecías en el Antiguo Testamento, muy especialmente la de Isaías, maneja simultáneamente planos temporales. Lo hemos dicho más de una vez, como una cadena montañosa, que cuando uno se pone al pie parece que hay una sola montaña, pero si uno pudiera sobrevolar o pudiera pasar un dron por encima ahora que están de moda esos aparatos, uno vería que no hay una sola montaña, sino hay varias. O como también se ha usado la metáfora de las capas de cebolla, ¿no? Que cada uno de los aros de cebolla, que no es uno solo, sino va sacando y va sacando. Entonces, hay profecías que se plantean al futuro y nos hablan de futuros sucesivos, a veces distanciados por muchos años. En este caso, las profecías que vamos a ver en detalle en los siguientes 9 versículos tienen que ver, en primer lugar, el primer plano temporal es el fin del cautiverio babilónico, que ya lo he dicho. Ese es el sentido. Para sus oyentes iniciales les está hablando del fin del cautiverio babilónico, que ha sido anunciado pero todavía no tiene lugar. El futuro del futuro. Es lo primero. O sea, es futuro para Judá y pasado para nosotros. Ya ocurrió. ¿Ok? El segundo plano temporal es la primera venida de Cristo. Va a haber profecías que se cumplen en la primera venida de Cristo. Futuro para Judá,
pasado para nosotros. Ya vino Cristo, ya murió en la cruz, ya resucitó. Y el tercer plano temporal que vamos a ver es la segunda venida de Cristo, futuro para ambos, para Judá en ese momento y para nosotros en este momento. Y entonces vamos a ver que esta profecía en los siguientes 9 versículos se va a expresar en 3 voces proféticas. Van a ver que Dios va a decir voz que habla, voz que grita, voz que clama. Y hay como 3 voces, 3 momentos que estas voces hablan. El primer momento, la primera voz profética la vamos a ver en los versículos 3 al 5. La segunda voz profética en los versículos 5 al 8 y la tercera en los versículos 9 al 11. Por eso vamos a ver voz por voz, por así decirlo. No es que sean varias voces, no es que Dios tenga varias voces, Dios tiene una sola voz. Pero aquí funciona, digamos, el discurso que está haciendo Dios funciona con voces proféticas independientes, que juntas hacen un solo mensaje profético que manejan estos 3 planos temporales que acabo de decir. Entonces veamos la primera voz, capítulo 40, versos del 3 al 5. Dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Esta es la primera voz, por eso dice una voz que clama. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Entonces, los 3 planos, hablemos de los 3 planos. El primer plano, el de Judá. En cuanto a Judá, esta voz profética está diciendo que Dios allanará un camino para el retorno luego de la cautividad babilónica anunciada ya en el capítulo anterior. Eso es lo que está diciendo y ese es el sentido inicial. La primera montaña en la cadena montañosa, la primera capa de la cebolla en la figura de los aros de cebolla. Pero nosotros sabemos, porque conocemos texto, porque nos debe sonar familiar, que ese primer cumplimiento de Judá no agota la profecía, porque en el Nuevo Testamento los 4 evangelistas, algo que los 4 evangelistas señalan, es que la voz que clama en el desierto es Juan el Bautista. Y el propio Juan el Bautista lo dice, o sea, lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Juan. O sea, Juan escribe el Evangelio muchos años después de los 3 primeros y generalmente plantea materiales que no están en los otros evangelios, salvo la crucifixión. Pero hay ciertas cosas que están en los otros evangelios y no están en Juan. Pero Juan el Bautista está en los 4 evangelios. Y es en Juan 1:23 donde el propio Juan el Bautista dice, yo soy la voz que clama en el desierto, de lo cual habla el profeta Isaías. O sea, está claro que cuando dice una voz que clama en el desierto, está también remitiendo a la primera venida de Cristo y particularmente a la figura de Juan el Bautista. Y el camino que prepara es el camino ya no de del regreso de la cautividad, sino el camino de la primera venida de Cristo, de la aparición del Mesías prometido. Y lo hace Juan con un mensaje de arrepentimiento. Dice Juan, y lo repite Jesús también en su primera predicación pública, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento está contenido en lo que dice acá, que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. ¿Qué significa esto? Esto es una metáfora, una figura, ¿no es cierto? No está anunciando el fin en las montañas, sino está hablando que todo lo que está alzado, que todo lo que es prominente se debe humillar. Eso es lo que está diciendo. Y también como el Señor dice que todo lo que es valle, Él lo va a exaltar. Digamos, no exaltar dándole poder temporal a las personas humildes, sino efectivamente Él ha venido por aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. No pobres materialmente, sino pobres en espíritu. Aquellos que reconocen su indigencia espiritual, su situación de bancarrota espiritual, en este caso.
¿ok? Entonces, el arrepentimiento supone que los montes y los collados sean hundidos. El monte y collado de la soberbia humana que se opone a Dios, que vive sin Dios, que decide vivir su propio camino por fuera del camino de Dios, eso debe ser hundido. Pero también tiene que ver que lo que está torcido, ¿no es cierto?, lo que iba en una dirección opuesta a Dios, sea enderezado. Y lo que es áspero, lo que es rugoso, sea allanado. Y diríamos, lo que es sucio por el pecado, sea limpiado por la sangre de Cristo, ¿no? Pero la profecía tampoco se agota en este cumplimiento, porque no es solamente Juan el Bautista esto que dice acá, porque aquí podemos leer en el texto que dice que cuando todo esto se enderece, se manifestará la gloria del Señor. Y sabemos que Juan dice en su primer capítulo, el apóstol Juan, en su primer capítulo, versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No es cierto? Y eso cumple una parte de lo que dice el versículo 5, la parte A del versículo 5, y se manifestará la gloria del Señor. Claro, cuando el verbo se hizo carne, vimos su gloria en la tierra. Sin embargo, no se cumple la siguiente parte, que dice, y la humanidad entera lo verá, porque la humanidad entera no lo vio. Sí, la gloria habitó entre nosotros, pero no lo vio la humanidad entera. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Eso dice que se va a cumplir, Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y entonces esa manifestación gloriosa que será vista universalmente será en su segunda venida. Y por eso es que digo que aquí ven en esta voz que clama en el desierto, o esta voz, esta primera voz profética de Isaías, tiene 3 planos de cumplimiento, ¿no? Pero también podríamos encontrar una aplicación para nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en la vida de los hombres cuando hay un corazón contrito y humillado. Cuando nuestros propios collados se aplanan, se allanan. El Señor os dice, este es un versículo que cada vez que puedo enseñar y lo puedo leer, os leo, porque es extraordinario. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y esto en unos minutos más vamos a ver algo similar en este capítulo 40. ¿Qué dice el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo? Curiosamente no dice solamente voy a relacionarme con lo que son altos, sublimes, eternos y santos. Dice lo contrario, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién habito? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él es alto y sublime, desde el punto de vista humano inalcanzable. Pero Él, que habita en la altura y en la santidad, habita también con el quebrantado y humilde espíritu, pero con un propósito, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor vino y se hizo carne para caminar entre quienes estábamos enfermos, en quienes estamos en pecado, pero no para que sigamos en pecado, sino para vivificarnos, para transformarnos, para redimirnos de esa situación. Y en nuestra vida como creyentes, pues nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. No estoy hablando de que caigan rayos y centellas, que hayan efectos especiales por donde caminamos. No estoy hablando de la guerra de las galaxias en nuestra vida. No, estoy hablando de que queremos ver al Señor en cada parte de nuestra vida guiándonos, pues debemos tener una actitud contrita y humillada, porque Él habita ahí, con el contrito y el humillado, no con el alzado, no con el monte, no con el collado. Habita con el que reconoce que el único que debe ser exaltado es el Señor. Muy bien, la segunda voz profética, capítulo 40, versos 6 al 8, dice, una voz decía, grita,
Ahí está la otra voz. Pues. Una voz decía, grita. Y yo respondí, ¿y qué debo gritar? Grita que toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Qué impresionante esta parte, ¿no? Esta segunda voz profética pues debe anunciar y anuncia y le dice que lo grite, que lo anuncie. ¿Qué cosa debe anunciar? Esto vas a anunciar. ¿Qué debe anunciar? El contraste, la oposición que hay abismal entre lo frágil y efímero del hombre y lo sólido y eterno de la palabra de Dios. Dos extremos. El hombre y su esplendor son pasajeros. Lo nuestro es pasar, como decía Antonio Machado, un poeta español, decía, lo nuestro es pasar. Sí, lo de los hombres es pasar, somos pasajeros. Pasamos, no quedamos. Nos marchitamos y nos secamos, como dice este texto. Judá había visto caer el esplendor militar de Sennacherib de una manera milagrosa. Aunque Ezequías rápidamente se olvidó cuál era el agente del milagro, pero de hecho, Sennacherib, que era temido y era temible también, fue derrotado milagrosamente por un ángel enviado por Dios. Pero Judá también vería caer, años después de este texto, al imperio asirio en su conjunto, porque el imperio asirio sobrevivió un tiempo más a Sennacherib. A Sennacherib o matan sus hijos, pero hay otro rey, y sigue el imperio asirio. Pero luego el imperio asirio caería increíblemente por manos del imperio babilónico, por el neo-imperio babilónico, ¿no es cierto? El segundo imperio babilónico, así se le conoce en la historia. Pero luego también caería el imperio babilónico, por mano del imperio medo-persa, por Ciro. Y Ciro el Grande haría el milagro profetizado por Isaías, que dentro de unos capítulos lo vamos a ver y con nombre propio. Ciro el Grande sería el agente usado por Dios para que el pueblo de Judá regrese del cautiverio. O sea, el viento del Señor soplaría sobre esas hierbas y flores pasajeras. La de Sennacherib, la de los asirios, la de los babilónicos, la de los medos persas, la de los romanos, todos. Y en el futuro, la del reino del anticristo. El viento del Señor va a soplar sobre ellos. Pero esta verdad que tiene que ver con la situación de Judá y las amenazas militares que padecía en ese tiempo, no agota suficientemente esta verdad, ¿no es cierto? Tiene que ver con el arrepentimiento anunciado por Juan, con el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo una persona se arrepiente? Una persona se arrepiente cuando reconoce que es pasajero, que es como la hierba, que no vale nada, al lado de Dios, que somos pasar, que no tenemos el control de nuestras vidas, que parece que lo tenemos, que hacemos como que lo tenemos, pero no sabemos en realidad qué nos puede ocurrir, no tenemos el control. Lo único que es seguro es que Dios permanece y su palabra para siempre, pero que el ser humano es como la hierba. Los poderosos que en el pasado atemorizaron a las naciones y que ejercieron su poder a veces con tiranía, ya no existen. Hitler está muerto, Julio César está muerto, Napoleón está muerto. Y hasta los que engañaron. Hoy ya nos recordaba Giuseppe a Joseph Smith, el fundador de los mormones, está muerto, lo mataron en una cárcel. El único que resucitó fue el Señor. Entonces, lo que permanece para siempre es su palabra. La pregunta es, ¿nuestra vida se basa en lo que se seca y marchita o en lo que permanece para siempre? Debemos trabajar, debemos ser responsables, cuidadosos y prudentes con los recursos que Dios nos da. Pero esos recursos y eso que Dios nos permite para vivir, para proveer para nuestras familias, los que proveemos para nuestras familias, para nosotros mismos, etc., es algo que se marchita.
Lo que permanece para siempre es su palabra. Entonces, si tú siendo creyente basas tu vida en lo que se marchita, aun cuando digas, sí, la palabra de Dios es lo que es para siempre, tú estás basando tu vida en lo pasajero. Debemos cuidarnos del engaño en las riquezas, como decía el Señor. Y decía que era el engaño en las riquezas porque tienen la facultad de engañar a un corazón que es engañoso, como es el nuestro, cuando no está gobernado por los principios eternos. De eso debemos cuidarnos. La tercera voz profética está en los versículos 9 al 11, la tercera y última voz profética. Súbete a un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, ahí está la voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá, vean aquí a su Dios. Miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor, en sus brazos como a su pecho llevará los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Ok, la tercera voz profética debe anunciar desde lo alto de un monte con voz fuerte, sin miedo. ¿Y qué debe anunciar? Que miren a Dios. Pero que pongan su mirada en Dios, pero que miren quién viene con poder. Los destinatarios de este mensaje, en primer lugar, son las ciudades de Jerusalén. A ellas el Señor vendrá y las cuidará como pastor, las guiará con suavidad, como dice acá, como a una cría de oveja. Y entonces el primer cumplimiento, como ya dije, tiene que ver con el retorno futuro. Pero esta tercera voz es la de manera más directa, tira la mirada hacia el futuro escatológico, el futuro de los últimos tiempos, y nos habla de la segunda venida de Cristo cuando Él venga con poder, ¿no es cierto? Y más adelante el propio Isaías va a aclarar esto, ¿no? Porque en el capítulo 62, versículo 11 de Isaías, dice, he aquí que el Señor hizo ir hasta lo último de la tierra, digan a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Entonces viene el Salvador, viene con poder. Y el Salvador viene con poder al final a los tiempos. Porque Isaías en el subsiguiente capítulo 42, solo lo diré rápidamente, no me quiero adelantar a quienes van a enseñar o a quien le toque enseñar el capítulo 42, pero el capítulo 42 nos habla por primera vez del siervo del Señor. Y hay 4 partes de Isaías, la más impresionante es la del capítulo 53, que nos hablan del siervo del Señor, del siervo de Yahvé, del siervo de Jehová, como lo quieran decir. Y este siervo nos habla de algo muy claro, que el Señor en su primera venida viene como siervo y como siervo sufriente, pero en su segunda venida viene con poder. En el capítulo 42 nos dice que el siervo del Señor no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante o el pabilo humeante. ¿Y eso qué quiere decir? Que la caña que está cascada, que está comida, no la quebrará. Y el pabilo que está humeante, no la apagará. El que es débil, el que está en la situación de enfermedad espiritual, no lo juzgará, no lo apagará. Tendrá cuidado del débil o del necesitado o del pobre espiritual. Pero llegará un momento que Él vendrá en el futuro y con Él traerá su recompensa. Y será una venida judicial para unos y de premio para otros. Ahí no será el momento de no apagar la caña cascada. O de no quebrar la caña cascada, o no de apagar el pábilo humeante. Ahí sí lo apagará, ahí sí quebrará, ¿no es cierto? Y ahí separará, como habla Mateo 24, los cabritos de los corderos, ¿no es cierto? Ahí sí será. ¿Okay? Ahora, lo interesante es que para quienes esperamos en Él, el Señor que viene con todo su poder, y que su brazo domine, y que es una aparición sobrecogedora, para nosotros viene como pastor. Y es interesante esta combinación entre lo portentoso
lo cuidadoso y lo amoroso en una misma línea, en una misma voz profética, ¿no? Es el Señor que viene con todo poder y que el brazo domina, pero que cuida de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, lleva a los corderos y los guía con suavidad a las ovejas recién paridas. Entonces, el Señor tiene poder, ¿no es cierto? Dios es fuego consumidor. ¡Ay de los que caen en manos del Dios vivo! Pero para sus hijos los cuida como un pastor cuida a las ovejas de su rebaño. Muy bien, ahora sí, en los siguientes versículos que van del 12, aquí acaban estas tres voces proféticas de las que hemos hablado, y en los versículos que van del 12 al 31 de este capítulo 40, lo que va a hacer Isaías es hablar de los atributos de Dios y compararlo permanentemente con la debilidad y las carencias humanas, tanto de los hombres individualmente como de las naciones como conjunto, frente a estos atributos de Dios. Nos va a hablar de Dios. Aparentemente, si lo vemos superficialmente, parecería que en realidad ha dejado de hablar del cautiverio babilónico, ¿no es cierto? Ha dejado hablar de las profecías que también hemos estado hablando del futuro, para hablar de los atributos de Dios. O sea, como que cambió de tema. Punto aparte, ahora voy a hablar de los atributos de Dios. Pero no es así. En realidad sí guarda una relación. ¿Por qué razón? Hay dos motivos claros por los que esta exposición impresionante de los atributos de Dios está en perfecta consonancia y en coherencia con lo que ha venido hablando respecto de la profecía de que hay que consolarse porque se acabó el tiempo del castigo. ¿Por qué razón? Porque el cumplimiento de las profecías y las promesas está íntimamente relacionado con quién es nuestro Dios. Y Dios quiere que los conozcamos íntimamente y que en ese conocimiento se fundamente nuestra confianza. Que podamos decir como Pablo lo dice en 2 de Timoteo 2:12, por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, cuando yo sé a quién he creído, yo confío. Cuando yo no conozco a Dios, no puedo confiar. No sé en quién he creído, pero si sé a quién le he creído, yo sé de quién se trata Dios. Yo sé quién es el que dice estas promesas. Yo sé quién es el que dice que se acabó, digamos, el tiempo del castigo. A Dios hay que creerle cuando dice que viene la cautividad y cuando dice que se acaba. Las dos cosas. Pero también es importante conocer quién es Dios para experimentar el arrepentimiento. No solo el que hemos hablado acá, sino el que se expone en toda la Biblia y que encarna de una manera muy particular la predicación de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. No solo hay que comprender quién es uno, no solo hay que comprender que uno es como la hierba, que uno se marchita, que uno es pasajero, que uno no puede ser un monte, es un falso poder, que nuestra soberbia es una ilusión, que el control que tenemos es una ilusión. Esa es una parte del arrepentimiento. Cuando uno conoce eso, uno sabe quién es, pero no puede arrepentirse si no tiene una visión de quién es Dios. Entonces, es en la experiencia simultánea de ver que Dios es santo y yo soy necesitado y que Él se acerca a mí y por eso muere por mí, que se produce el que uno diga, no voy a luchar más, no voy a ir más contra ti, te rindo mi vida. Entonces, simultáneamente debemos ver a un Dios santo y poderoso y a un hombre como hierba pasajera, como monte que debe ser allanado. Las dos cosas se producen. Y eso es lo que hace que personajes que se encontraron con Jesús, algunos fueron montes que nunca se allanaron, los fariseos, que buscaban tenderle trampas, que buscaban oponerse y que finalmente complotaron contra él. Pero también estaban los que se echaban a sus pies, los que como Pedro, cuando veía que calmaba los vientos y la tempestad o producía una pesca milagrosa después de una madrugada infructuosa de pesca,
apártate en mí que soy pecador. O sea, me doy cuenta que yo soy pecador, pero me doy cuenta que tú eres santo. Y eso me hace pensar, yo, así como soy, no me puedo relacionar contigo, tú no te puedes relacionar conmigo. Eso es la perspectiva humana, me doy cuenta de quién es Dios. Pero Dios te dice, no te preocupes, no te tienes que apartar, porque yo he venido por ti, porque yo he venido por lo enfermo, yo he venido por lo torcido. Yo habito con el humilde, con el contrito, para vivificarlo. Por eso Isaías destina el resto de este capítulo a decir quién es Dios y cuán incomparable es. Y lo hace, vamos a explicar cómo lo va a hacer rápidamente, lo hace a través de una serie de preguntas retóricas. Quizá algunos no lo sepan, se llama pregunta retórica a una pregunta que no se formula con la intención de obtener una respuesta. De alguna manera la respuesta está implícita en la pregunta, ¿no? Como la pregunta que hacía un cómico antes, ¿quién soy yo? Te esperaba que dijera, papá, ¿no es cierto? Entonces, ya, esa es una pregunta retórica, ¿no? O sea, los papás hacemos preguntas retóricas a nuestros hijos cuando están chicos, ¿no? Y si no la saben contestar, ya cambiamos de estrategia, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, va a ser preguntas retóricas cuyas respuestas implícitas subrayan los atributos divinos. ¿Qué atributos? La omnisciencia, la omnipotencia, el carácter único de Dios, particularmente frente a los ídolos. Y también va a mostrar, como dije, una oposición, un contraste entre la naturaleza de Dios y la de los hombres y las creaciones pasajeras de los hombres. Entonces va a ser 4 grupos de preguntas claramente diferenciados. Y hasta un quinto grupo, o sea, como 4 secciones de preguntas retóricas y una última. Esta última la separo porque en realidad busca la aplicación de las preguntas retóricas anteriores y de todo el capítulo, de todo el mensaje profético. Este es un capítulo que acaba así con tatán, acaba con aplicación. No hay que ni pensarla, está ahí en el texto. Entonces, la estructura es como un espejo. El grupo de preguntas retóricas 1 coincide con el 3 y el 2 con el 4. Con variantes, pero tratan el mismo tema. Por ejemplo, se nos comunica que Dios es omnisciente y omnipotente en los versículos 12 al 17, primer grupo, pero también en el 21 al 24. Se nos comunica que Dios es incomparable y único en los versículos 18 al 20, pero también en el 25 y 26. Y finalmente en los versículos 28 al 31, que es la parte final, es la aplicación a la que me refería. Entonces, para facilitar y no entrar en muchos detalles que el tiempo no nos los permite, desafortunadamente, porque son textos muy profundos, que merecerían un examen así, pero pormenorizado, vamos a tratar estos grupos juntos. Vamos a leer los versículos 12 al 17 y comentándolo y simultáneamente el grupo 21 al 24, porque ambos expresan bajo esa técnica de las preguntas retóricas los atributos de omnisciencia y omnipotencia de Dios. Veamos, versículos 12 al 17 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? La respuesta implícita es Dios. ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? Dios. ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? Dios. Aquí vemos 3 preguntas retóricas cuya respuesta implícita es Dios. Después va a ser otro grupo de 5 preguntas cuya respuesta implícita es nadie. Nadie lo hizo. ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? Nadie. ¿Quién le enseñó o le dio consejos? Nadie. Mejor dicho, ningún ser humano. Ese nadie es ningún ser humano. ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? La respuesta implícita es de ningún ser humano. ¿Quién le enseñó el camino en la justicia? Nadie le enseñó a Dios el camino en la justicia. ¿Quién le impartió conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Ahí acaban, en este primer grupo de 3 preguntas retóricas, cuya respuesta es Dios implícita y la otra nadie, ningún ser humano, las otras 5 preguntas, acaba la exposición de las preguntas retóricas. Ahora viene el contraste. Para Él, para Dios, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo.
las considera como granos de polvo en las balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En su presencia todas las naciones son nada, Él las considera inexistentes. Está claro que el mensaje profético está ahí. Judá, ¿tienes miedo a los asirios? Judá, ¿tienes miedo al imperio babilónico? Las naciones, los seres humanos no son nada. Dios hizo todo esto y lo hizo solo. No necesitó la ayuda de nadie. Y igual nos dice a nosotros, ¿a qué le temes? ¿A qué temes en la vida? ¿A un ser humano? ¿A una situación inmanejable? ¿A que no sabes qué va a pasar mañana o pasado mañana? ¿Que te puedes quedar sin trabajo? ¿Que vives en una casa rentada y te la pueden pedir? ¿A qué situación le temes? Bueno, esa situación es nada. Es nada. Y después en los versículos 21 y 24 dice, ¿acaso no lo saben? Esas son otras preguntas retorias. ¿Qué? ¿No lo sabes? No, Señor, no fui a esa clase. No, sí lo sabes. Sí lo sabes. Lo que pasa es que tu temor te hace olvidar lo que sabes. ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? ¿No sabían que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Que no fue una explosión? ¿Que las cosas no se pusieron en el firmamento solas? ¿Que no se mantienen solas en estabilidad? ¿No saben que hubo un creador? Eso es un poco lo que está dicho ahí. Y después dice, Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Nuevamente la comparación. Aquí dice el arco de la tierra, en la Reina Valera 60 dice el círculo de la tierra, ¿no? Es interesante, algunas culturas anteriores o contemporáneas al momento de la escritura de Isaías entendían que la tierra era redonda. Después Occidente se olvidó y llegó a creer que era plana, pero la Biblia siempre señaló que Dios estaba sobre el círculo de la tierra, que la tierra no era plana. Cuyos habitantes son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla en ellos se secan, el torbellino los arrastra como si fueran hojarasca, ¿no? Entonces, aquí hemos visto esta primera exposición a través de preguntas retóricas de los atributos de omnisciencia, omnipotencia de Dios y su comparación con la futilidad, carácter efímero, pasajero, pequeñez, enanez, insignificancia del ser humano, los poderosos, las naciones, todo lo que el hombre ha construido a través de la historia y seguirá construyendo hasta que Dios decida en su tiempo poner punto final. Ahora, en los versículos 18 al 20 y 25 al 26, que es el grupo de preguntas 2 y 4, nos va a decir que Dios es incomparable, que es único. Y lo va a hacer bajo una técnica bien interesante. ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? El artífice prepara la imagen tallada, el platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. Aquí está hablando de los ídolos, ¿no? Ya vamos a regresar sobre eso. Me salto al versículo 25. ¿Con quién entonces pueden compararme? Dice nuevamente, dice el santo, por eso digo que guarda relación. Levanten los ojos al cielo, dice, y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. Hay, según he podido averiguar, 100.000 billones de estrellas. Y solo en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, 300.000 billones. 300.000 millones. Las otras son billones, de todas las estrellas. Bueno, Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre. Dios conoce todas las estrellas. Impresionante. Y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso es su dominio.
Entonces, Dios es más grande que las naciones y los... no solo es más grande que las naciones y los hombres, sino también es más grande, por obvio que pueda parecer, pero acá lo subraya, que los ídolos que esas naciones y esos hombres adoran y rinden pleitesía. Es más grande que ellos. E Isaías contrasta a Dios con los ídolos con un cierto sarcasmo, ¿no? Describe el esfuerzo de los fabricantes, ¿no? El artífice, el platero, el fundidor, ¿no? Para hacer una imagen que no se mueva. Eso es lo gracioso. Que dice, todo esto lo hacen y el pobre trata de conseguir madera que no se apolille. Y al final hacen una imagen que no se mueve, dice. Y ahí deja el tema en este capítulo. Pero en realidad, más adelante, en el capítulo 44, versos del 9 al 20, va a regresar al tema y ahí sí va a ser un poco más extenso. Y también en el capítulo 46 va a regresar al tema de la comparación con los ídolos. Y si ustedes leen el Salmo 115, también David compara a los ídolos con Dios, en algo que nos parece evidente, ¿no? Dios, que es el creador de todas las cosas, como se ha narrado acá con tanta poesía, con tanta profundidad, ¿cómo puede un ser humano creer que es comparable o reducible a una imagen que se puede apolillar, que se puede quebrar, que se puede romper y que no se mueve? Pero es interesante, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 46, versos 5 al 8. ¿A quién me asemejarán? ¿A quién me asemejarán? ¿Con quién me igualarán y compararán? ¿Con quién me harán semejante? Unos sacan oro de su bolsa y pesan plata en la balanza. Contratan a un platero para que les haga un dios con eso. Y luego se arrodillan y lo adoran. Y lo llevan sobre sus hombros. Qué contemporáneo suena eso, ¿no? Lo colocan en un lugar y ahí se queda. Sin moverse de su sitio. Le gritan y no responde. Ni tampoco los libra de su angustia. Y esto es interesante. Recuerden esto, gente pecadora. Sientan vergüenza y recapaciten. ¿Cómo pueden ustedes pensar que una figura creada por un ser humano que se deteriora, que se malogra, que se puede romper, puede ser digna de la adoración, la pleitesía, la genuflexión, la humillación que merece el único Dios verdadero? Recapaciten y sientan vergüenza por haber hecho algo tan absurdo. Los judíos lidiaron con la idolatría en ese tiempo. El cautiverio babilónico va a ser por la idolatría, por el adulterio espiritual que significa la idolatría, irse tras los ídolos. Pero para los tiempos de Jesús, la verdad que habían resuelto ese problema. Eran monoteístas a rabiar en materia religiosa. Ídolos los tenían, pero ya no tenían. Fíjense que los romanos no pudieron poner estatuas de sus dioses en Jerusalén. Tuvieron que crear una ciudad costera que se llama Cesarea. Ahí estaban todos los ídolos de los romanos. Pero no pudieron en Jerusalén. No pudieron. Porque ellos aprendieron que esa idolatría no tendría lugar. Pero la idolatría no se acaba en ese tipo de idolatría. Pablo dice en Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y de esa idolatría nos tenemos que cuidar los creyentes. Se lo dice a creyentes, a morir todo eso terrenal, que es idolatría. Probablemente nosotros no tengamos la tentación de hacer estatuas, probablemente. Pero otras manifestaciones idolátricas sí podemos tener. Y podemos sentir el mismo llamado, y para nosotros es en ese sentido el llamado a tengan vergüenza, cuidado, recapaciten. Porque quizás no tienen un ídolo y eso. Quizás saben que las estatuas no se mueven. Pero hay otras cosas que no se mueven y que no son Dios, a las cuales los ponemos en el lugar de Dios, y de eso hay que cuidarnos. La aplicación final, los versículos 27 al 31, que dije y con eso vamos a cerrar la enseñanza de hoy.
Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? Ahí están las preguntas, pero más que preguntas retóricas, ahora son preguntas que van a la yugular, que son así como una serie de sopapos, así que uno, así son, ese tipo. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? O sea, luego que has puesto quién es Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿No es cierto? ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan, ¿no? Entonces, aquí vemos la aplicación claramente de por qué Dios a través de Isaías ha revelado sus atributos, para que el pueblo, en primer lugar, de Judá, sepa que siendo Él como es, Israel no puede decir, como dice acá, que su camino está oculto para el Señor. Si Él conoce todo, si Él lo sabe todo, ¿podría estar algo oculto para Él? Dios no me escucha, ¿podría no escucharte? Ahora, Dios es omnisciente y omnipotente y no se le escapa nada, no se cansa, no se aburre, no se fatiga. Al contrario, fortalece al cansado más bien, ¿no es cierto? Es lo que dice el texto. Pero lo interesante una vez más es el contraste. Ese Dios excelso, ese Dios muy poderoso, ese Dios inaccesible, ese Dios inmenso, inconmensurable, ya no sé qué más adjetivos poner, para que ese Dios de esas dimensiones que creó los confines de la tierra, que no hay quien lo alcance a comprender su entendimiento, simultáneamente da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. O sea, los seres humanos, si nos basáramos en nuestro razonamiento, diría, o sea que es un Dios, es así de superpoderoso. Bueno, entonces no va a tener tiempo para mí, para mis pequeñeces. Pero Dios dice lo contrario. Dios dice que porque es así, Él tiene la capacidad y el deseo y la voluntad de dar fuerzas al cansado, de aumentar el vigor del que desfallece. Los versículos centrales, el núcleo de toda esta enseñanza y de todo este capítulo son los 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Estoy leyendo ahora la versión Reina Valera 60. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor, o los que confían en el Señor, dice la contemporánea, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el clímax del mensaje profético de Isaías. Un contraste. De un lado, los muchachos, los jóvenes, los fuertes. Del otro, los que esperan en el Señor. Dada su energía, su juventud, los jóvenes, los muchachos no deberían fatigarse. Los fuertes no deberían flaquear. Pero ellos palidecen en su energía natural y en su fuerza natural al compararlos con los que esperan y confían en el Señor. ¿Por qué? Porque estos últimos tienen nuevas fuerzas, levantan alas, no se cansan, no se fatigan. Lo interesante es que no dice que quienes confían en el Señor no necesitan correr ni caminar. No son Superman. No están a 3 centímetros del suelo. Van a correr, van a caminar. El punto es que no se van a fatigar. ¿Por qué? Porque sus fuerzas son nuevas. Porque no radican en sus propias energías, ni en la juventud, ni en sus músculos. Sino radican en algo que es confiar o esperar en el Señor. Eso es muy interesante porque la verdadera prueba y manifestación de que Dios está obrando en tu vida no es que no tienes problemas, sino que caminando no te fatigas, que teniendo problemas esperas en el Señor. Eso es lo admirable. Lo admirable no es la falta de problemas, todos tienen problemas, los creyentes y no los creyentes. Pero los creyentes caminan y no se fatigan. ¿Por qué? ¿Porque son jóvenes? ¿Porque son fuertes?
No, porque esperan en el Señor. La clave está en confiar o esperar en el Señor. ¿Qué significa esperar en el Señor a la luz de la Biblia? ¿Significa no hacer nada frente a los problemas de la vida? Yo espero en el Señor. No, nada, me siento. ¿Significa todo lo contrario? Hacer todo lo que esté a mi alcance porque mi abuelita me dijo que ayúdate que Dios te ayudará. En realidad hay mucha actividad en esperar en el Señor. Lo que pasa es que no cualquier actividad. En realidad, ¿por qué la Reina Valera 60 dice esperar y la otra dice confiar? Porque la palabra hebrea tiene una raíz que es atar, ligar, y figurativamente se puede usar para confiar o esperar. Es decir, estoy tan ligado al Señor que cuando vivo aquí, yo espero confiado. No sé si alguna vez has quedado con una persona que no conoces en un lugar y llega la hora y no viene. No esperas confiado, ¿no? Entonces, ¿vendrá? No vendrá. Claro, ahora ya le pasas un WhatsApp, pero en mi época no había cómo. Entonces, no esperas confiado, esperas desconfiado y en algún momento desalentado y después molesto. Pero en realidad lo que está diciendo es que nuestra confianza, porque sabemos en quién hemos creído y que podemos confiar en Él. Esperar en el Señor rápidamente involucra dos cosas. Y con esta idea termino. Involucra oración y meditación en su palabra. Las dos cosas se tienen que dar. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando yo espero, clamo. Cuando yo espero en el Señor, oro. Hago conocidas mis peticiones, como dicen Filipenses, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que hago cuando espero. Esperar en el Señor también implica conocer, meditar y vivir de acuerdo a su palabra. Porque en el Salmo 135, David dice, esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Yo espero en su palabra. Yo espero en lo que dice su palabra. Confío en los principios de su palabra. ¿Qué debo hacer? Debo meditar, conocer su palabra, pero organizar mi vida en los fundamentos de su palabra. Necesito orar para cambiar mi conducta, encauzar mis decisiones, mi vida y lo que hago, porque algo que su palabra me señala, me doy cuenta en el contraste que no está bien, pero voy a orar porque tengo que esperar en el Señor, porque la mitad es la palabra y la otra mitad es orar y ya tengo la primera mitad, me falta la segunda mitad. No. Si el Señor te muestra a través de tu palabra, a través de su palabra, que hay cosas que están torcidas en tu vida, que hay cosas que no están bien, que hay cosas que no están armónicamente adscritas a lo que su palabra señala, tienes que tomar acción. Para lo que debes orar es decirle, Señor, dame fuerza. Es una lucha, para eso debes orar. Pero no para pedirle, Señor, ¿tú crees que eso que dice tu palabra yo lo tengo que hacer o tengo un plazo de algunos años, los 15 años que le dieron a Ezequías? Ya sabemos que él no los aprovechó muy bien. Entonces, esas dos cosas son esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor, los que confían en Él tienen nueva fuerza. Los que esperan en el Señor son los que ponen su vida en consideración en oración y los que la guían a partir de su palabra. Muy bien, vamos a orar. Nos ponemos de pie, por favor, para orar y luego vamos a responder unas preguntitas rapiditas, en grupos. Señor, gracias te damos por lo que tu palabra señala y dice, por lo que puede habernos hablado esta noche y sobre todo, gracias por ser como eres, por lo que hemos visto respecto de quién eres tú, lo grande, excelso, santo, majestuoso, pero también porque siendo así te acercas a nosotros, humildes pecadores. Gracias te damos por eso, por tu corazón tan distinto del nuestro, Señor, que nosotros cuando tenemos un poco de prominencia, Señor, no actuamos así con otras personas, Señor. Perdónanos cuando no te hemos representado en ese que es tu carácter esencial. Gracias, Señor. Ayúdanos en el resto de esta reunión para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.